Amigos y amigas, continuamos en Actuaciencias. Tenemos a Jorge Trujillo, que nos está hoy hablando de una matemática, y me comentaba que la matemática surge en el Neolítico con la lógica de la descendencia aplicada, es decir, el conocimiento del hombre que sabe que puede domesticar plantas y animales, y eso genera una lógica que es algo que viene desde el Neolítico hasta nuestros días. Notable. En realidad, el punto de partida de toda cultura es el gran descubrimiento, la invención de la agricultura. Muchas veces cuando uno llega a las selvas amazónicas, por ejemplo, uno se pregunta, ¿es la selva esta natural o es antrópica? Y todos los autores que de una u otra manera se han planteado ese tema, finalmente llegan a la conclusión de que hay una intervención humana desde hace muchos miles de años que dieron la forma actual a las selvas amazónicas. Bueno, es curioso porque uno de los programas de Actuaciencia que hicimos en Galicia con un edafólogo nos contaba que el 10% de la selva, el suelo, es un suelo ultra rico, que es lo que se llama la terra prétado negro, la tierra negra terra prétado indio, la tierra negra del indio, ¿no? Y son las tierras más ricas del planeta, pero son de origen humano. O sea que realmente el 10% de la selva tiene un origen humano, y me quedé impresionado. Bueno, y lo que tú acabas de mencionar de la Tierra Negra es notable. Es decir, la Tierra Negra la descubren por una especie de rana que suele habitar en estas formas, en esta riqueza del humus, donde además hay una diversidad apreciable de plantas. Allí se ubica la agricultura, y es una agricultura que, lejos de la idea de ser itinerante porque se agotan los suelos, lo que hace es renovar los suelos y volver sus características originarias a las plantas que han sido domesticadas. De tal manera que tenemos una especie de circuito que, visto a veces desde una vista de pájaro, cuando uno llega en una avioneta, hace un sobrevuelo o lo que sea por las partes que están pobladas y donde hay agricultura tradicional, finalmente ve una serie de rosetones de distintos colores que son justamente la forma como se va rotando los suelos para evitar su empobrecimiento y poniendo especies que permiten enriquecer justamente esa capa de humus, ¿no? Ese conocimiento es completamente fascinante y brutal, porque uno de los problemas que tiene la humanidad es la pérdida de suelo cultivable, y estamos viendo que en la Amazonía culturas milenarias ya tenían ese conocimiento, y además la tierra negra del indio es una tierra que se regenera, es decir, con una capacidad Es muy difícil hacer suelo. Hoy en día la ciencia está descubriendo lo que se llama la terraformación, pero ellos ya lo conocían, ¿no? Y entonces, bueno, me parece una historia realmente fascinante. Bueno, y lo más atractivo de todo esto es que se trata de cultivos intensivos con registros impresionantemente altos de agrobiodiversidad. De tal manera que en una chacra tranquilamente hay unas 30 especies que están coexistiendo, cultivadas, domesticadas, y a las cuales es el entorno finalmente el que les va devolviendo sus características originales o reforzando su capacidad para resistir a plagas, etc. Claro, es que ese concepto es un concepto que hay que rescatar, y que es un concepto que surge aquí en la Amazonía y en Ecuador, es decir, el tema de la diversidad. Uno de los problemas que con los microbiólogos sabemos es que la humanidad depende de tres cultivos principales, y la mayor parte de esos cultivos son monocultivos de una sola especie. Es decir, hay 3 o 4 variedades de trigo, 3 o 4 variedades de arroz mayoritarias y de grano de maíz. Es decir, una pandemia sobre esa especie provocaría una hambruna brutal, y no estoy hablando de ciencia ficción, es lo que ocurrió en Europa. En Europa, cuando se lleva la patata, por ejemplo en Irlanda se llevó una sola patata y todas las patatas procedían de esas, y cuando llegó la peste, la patata, se quedaron sin patatas y los irlandeses tuvieron que emigrar en masa a América, ¿no? En Galicia pasó algo también similar, por eso hay 800.000 gallegos en Buenos Aires, ¿no? Es decir, y todo es por un problema de monocultivo, y estamos hablando de una región donde cultivaban 30 especies, o sea, es decir, la biodiversidad a la enésima potencia, ¿no? Y no solo eso, sino que no solamente hay la huerta de cultivos de pan llevar, como solemos decir en castellano, sino que además la huerta de especies frutales. De tal manera que las dos huertas son manejadas muy cerca de la casa. Y curiosamente a la huerta de especies frutales le llaman la puerta de la casa, ¿no es cierto?
de tal manera que es el jardín que rodea la casa. Pero en la selva también hay una serie de especies de recolección que están semidomesticadas, de tal manera que cuando los cazadores van a buscar su presa, lo que hacen es ubicar dónde están estos árboles que dejaron cultivados en la selva, y por eso hablábamos de la selva antrópica, porque ahí están las manadas de monos, están las manadas de saínos, están comiendo esos frutos. De tal manera que es una especie de gran circuito que existe entre lo domesticado, el área doméstica, que es la chacra de cultivo, la huerta, y la selva, que es una huerta grande, digamos, donde el hombre es el que tiene el rol primordial, la mujer la tiene en la chacra, en la huerta. De tal manera que hay una división binaria, diríamos, ¿no es cierto?, sí, de los roles asignados al hombre y a la mujer. Y bueno, nos hemos apartado un poco del tema, y domesticación de las plantas y los animales en el Neolítico ha dado lugar a una lógica, ¿no? Una lógica de la descendencia que vosotros también estudiáis en el ámbito de la etnomatemática, ¿no? Aplicada primero a las sociedades humanas. Es decir, el Neolítico tiene otra particularidad, y es que permite por primera vez al hombre tener una forma de organización social basada justamente en una lógica de intercambio matrimonial. La forma más elemental es la binaria, dos grupos que intercambian matrimonios y se mantienen como tales. Conocidos en América como los grupos de arriba abajo, la comunidad Anan, la comunidad Urin. Pero también hay sistemas curiosamente cada vez más primitivos y más complejos, que son 4 clases que intercambian simultáneamente. La teoría de conjuntos matemática te da cuenta más o menos de cuál es la lógica. Y luego incluso 8 grupos, ¿no es cierto?, que intercambian simultáneamente matrimonios, que son de una complejidad extraordinaria, y esa forma lógica de organización de la sociedad es la que se aplica justamente a las plantas domesticadas. Por eso es que a las plantas les atribuyen el estatuto de parientes cercanos. ¿Por qué? Porque ingresan dentro de esta lógica de intercambios, ¿no es cierto?, que en este caso serían genéticos, claramente. Claro, y eso que me estás contando también tiene esos 4 o 8 clanes que se intercambiaban con una serie de reglas complejas. Parece algo muy similar a la teoría de juegos, ¿no?, del recién fallecido John Nash, ¿no? Ni más ni menos, estamos hablando de la misma teoría. Qué fascinante, realmente se me va a hacer corto este programa. Ahora tenemos que pasar a un nuevo segmento musical y continuamos nuestra entrevista sobre etnomatemática.